Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a empezar la clase de Historia del Perú con el tema el gobierno de Odría. Vamos a hablar el día de hoy con el gobierno de Odría. Recordamos que el gobierno de Odría fue apoyado por los sectores de la oligarquía que ayudaron a Odría a entrar al gobierno. Vamos a hablar en el día de hoy en su aspecto político, económico, social. Vemos durante su gobierno, él perseguía a cualquier opositor que no le dejara trabajar, como por ejemplo el APRA. El APRA era perseguido durante el gobierno de Odría y cualquier otro partido que se le enfrentara. Entonces los apristas le pusieron el apodo Pan sin libertad. ¿Por qué le pusieron ese apodo? Porque pan significa durante su gobierno de Odría hubo una estabilidad económica o también conocida como la bonanza económica. Entonces, pero los apristas decían habrá mucha abundancia de pan, pero no hay libertad. Por eso el lema es pan sin libertad, porque no hubo libertad para aquellos que se oponían a su gobierno. Su lema de Odría era educación, era salud y trabajo. Son los tres lemas que tenía Odría, en la cual lo desarrolló durante su gobierno. Hemos visto que él implantó series de implementos en la educación, como por ejemplo la currícula nacional. Se preocupó en modificar e implantar una educación elevada para los pueblos. También en su gobierno se dio lo que es la creación y la construcción de grandes centros de educación, como por ejemplo Melitón Carvajal y Alfonso Ugarte, que eran unos colegios inmensos que fueron creados durante el gobierno de Odría, y también ayudó a lo que es a los maestros buen salario y también el día del maestro. También en el sector del empleado, también les dio un seguro social y les creó su hospital del empleado. Y no solamente eso, también el hospital de la naval y del militar. Y también que los empleados sean bien pagados y también que sean reconocidos sus días domingo, que sea pagado. Y también si sufrían algún accidente, el empleador tenía que descansar y su sueldo era normal hasta que se recuperara. Todo eso se dio durante su gobierno y también se dio una serie de, se le llamó servicios, carácter asistencial, se le llamó así. Había varios barrios que eran de extrema pobreza. Entonces Odría con su esposa llamada María Delgado, fueron y atendieron algunos programas de servicio brindando el apoyo a la mujer y también al niño de extremas pobrezas. Entonces, vemos durante su gobierno hubo una estabilidad económica, porque también vemos y recordamos, según la línea de tiempo, se desarrolló la guerra con Corea. Entonces, esto dio origen el intercambio con los extranjeros. Tanto se creó, no solamente los extranjeros podían venir e invertir en el Perú, también dio lugar a los nacionales, a los peruanos que también podrían progresar y también tener una buena relación el extranjero con el nacional. El extranjero traía sus maquinarias modernas al Perú, mientras el nacional, aquel peruano próspero inversionista también tenía una buena relación con el extranjero que le brindaba lo que es el apoyo en cuanto a los gremios, y el internacional traía sus maquinarias y ambos así se tenían una buena relación.
Entre sus obras vamos a ver que se da el CAEN. ¿Qué es el CAEN? Es un centro de altos estudios para los militares. Entonces se preocupó en tanto en lo social, en lo político, en lo económico, el presidente Odría. Recordamos, Odría es conocido por el ochenio, porque nos gobernó 8 años en el Perú, pero no estuvo tan unido con el aprista. El aprista y Odría siempre había una relación no tan buena. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿por qué los apristas hacían referencia al gobierno de Odría con el PAN sin libertad? Como ya les había explicado. A ver, vamos a responder. El plan de inversión se le llamaban las obras públicas, el PAN, pero sin libertad era porque no daba lugar a que otros se expresaran, como por ejemplo los apristas. 2. ¿Qué candidato alcanzó el 36% de los votos en las elecciones presidenciales en el año 1956? La 2. Fue Fernando Belaúnde de Terry con el 36.7%. 3. ¿Con qué finalidad fue creado el CAEN? El CAEN, con la finalidad de desarrollar y implantar y modernizar a lo que es el carácter del ejército, ¿no? Modernizar el ejército peruano brindando una educación de alto prestigio. Pregunta 4. ¿Quién presidió la Central de Asistencia Social? La Central de Asistencia Social, recordamos que es la esposa de Odría, se llamaba María Delgado. Ella fue la que ayudó a los sectores más pobres. Siguiente pregunta, retroalimentación. Líder del movimiento restaurador de Arequipa, se llamó Arturo Odría. Menciona 3 obras de Odría. Tenemos, se construyó el Centro Médico Naval, se construyó el Hospital Militar Central en Lima y el Estadio Nacional de Lima. Candidato a la presidencia por el partido Frente Nacional Juventudes Democráticas fue Javier Alba Orlandini. Candidato oficialista representante de la oligarquía, Manuel Cándamo y José Pardo. Vamos con la siguiente pregunta. En la siguiente tabla escribe los candidatos con sus respectivos partidos políticos participantes en las elecciones de 1956. Nos piden acá 5 partidos políticos. Empezamos. El primer partido político fue Coalición Nacional. Su candidato fue Pedro Rosell. Segundo partido, Partido Demócrata Cristiano. Fue Héctor Cornejo Chávez como candidato. Tercer partido, Frente Nacional de Juventudes Democráticas. El candidato fue Fernando Belaúnde Terry. Aquí vemos los partidos durante el gobierno de Odría se fueron desarrollando nuevos partidos. Como conocemos, existía solo algunos, pero en su gobierno se fueron aumentando más. El cuarto partido, Movimiento Democrático Pradista, como su nombre dice Pradista, apoyó al presidente que después fue Manuel Prado y Ugarteche. Partido Restaurador, que fue por Hernando de la Valle. Y así fueron sumándose los candidatos. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos visto la clase sobre el gobierno de Odría y hemos visto que también dieron algunos alcances y prosperó el Perú en cuanto en lo económico, en lo social, se modernizó la educación, vemos que se favorecieron en el sector social, en el sector político y también no se olvidó de los militares. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.